Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Continuamos con esta semana, que sea una semana de mucha producción, que sea una semana muy bendecida, en donde el Espíritu Santo nos pueda llevar a hacer obras hechas en Dios. Estamos en el capítulo 6 del libro de Efesios. Ya llevamos días estudiando la armadura de Dios. Hoy día vamos a estudiar este verso 17, donde el apóstol menciona dos armas de guerra espiritual, en la cual nosotros debemos estar vestidos, pero ya habíamos entendido hace un buen tiempo estudiando este libro que estas armas son espirituales, y el entender la revelación que nos está mostrando lo que significa esta armadura para poder hacerle frente a las acechanzas del diablo, que siempre están por cuanto vivimos en este mundo. Estas armas, cuando entendemos lo que significa cada una de estas partes, y vemos que nos vestimos de Cristo, ponemos un calzado y ponemos a Cristo, ponemos una mano a Cristo, ponemos nuestra mano a Cristo, ponemos nuestra mente a Cristo, ponemos en nuestro pecho a Cristo, ponemos nuestro cinto a Cristo. O sea, si vivimos Cristo, si vivimos y estamos en Él, entonces estaremos blindados para poder hacerle frente a estos dardos de fuego que son enviados por el diablo, el maligno, a matar. Son lanzados a matar. Entonces en este verso 17 dice así, y les leo. Yo estoy en este momento leyendo una Reina Valera contemporánea, y dice así: cúbranse con el casco de la salvación, o en otra versión, el yelmo de la salvación, refiriéndose a una protección en la cabeza. Y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí menciona dos armas. Una es el yelmo de salvación y otra es la espada del Espíritu. Y nos vamos a concentrar hoy con el yelmo de la salvación, o el casco de la salvación. Primero, el apóstol Pablo no es que inventa, no es que él tiene la creatividad de decir hay una armadura y va a ser el calzado de la protección del Evangelio de la paz, el yelmo de salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el cinto de la verdad, la coraza de la justicia. No es que el apóstol Pablo saque algo nuevo y lo ponga sobre la mesa. No es así. Vamos a recordar de dónde está extraído esta armadura espiritual, y él lo extrae del libro de Isaías, en el capítulo 59, en el verso 17, en donde esta profecía se predice cómo debía venir vestido Dios, ¿ya? ¿Cuál es la vestimenta de Dios cuando Él venga a juzgar y vencer al adversario en esta batalla de los últimos tiempos? Y de ahí lo extrae. Y les voy a leer Isaías 59, 17. Se revistió de justicia como con una coraza, y se cubrió la cabeza con un yelmo de victoria. Por vestiduras tomó ropas de venganza, y el celo por su pueblo lo cubrió como un manto. Es ahí, en este capítulo de Isaías 59, en donde el apóstol extrae cómo nosotros debemos vivir, de cómo nos debemos vestir, refiriéndose a elementos que lo grafica físicamente, ¿cierto? Un casco, un yelmo, una coraza, un escudo, un calzado, una espada, pero ese es estar vestidos de Cristo, estar en Cristo. Y el casco o el yelmo de salvación es esto mismo,
que nosotros tenemos que estar, que nuestros pensamientos son de esta nueva criatura al ser nosotros justificados. Recuerden que la palabra en Filipenses 1:6 dice: el que comenzó, estoy persuadido de esto, dice el apóstol, que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y es tan preciso este verso en Filipenses 1:6, porque es el proceso que nosotros vivimos desde el momento que nacemos para Cristo. Nosotros nacemos, somos engendrados por voluntad de Dios, por agua y espíritu, por la palabra y el Espíritu Santo, que da testimonio de esta palabra por la predicación del Evangelio, y nosotros podemos ver el reino. Nosotros somos engendrados por voluntad de Dios, concebidos por el agua de la palabra y por la convicción que nos da el Espíritu Santo. Es ahí recién nosotros podemos ver el reino, y ahí es como dice el apóstol, que comenzó la buena obra. Ahí comenzó. Ahí nosotros sabemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo descubrimos ahí. Una vez que nacemos, comenzamos a ser perfeccionados, o como explica con tanto detalle el libro de Romanos, santificados, ¿cierto? Purificados, quitándonos toda esa vieja naturaleza, ¿cierto? Para comenzar a vivir en esta nueva. ¿Por qué? Porque somos salvos. Entonces, este es el yelmo de salvación. Somos salvos. Vivimos una salvación en lo presente. La estamos viviendo, estamos disfrutando de nuestra salvación. Tenemos que vivir como tales. Y les voy a recordar Efesios 2:8. Ya lo habíamos estudiado, pero les voy a recordar Efesios 2:8. Dice así: ciertamente la gracia de Dios, o sea, la salvación, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Recuerden que el justo vivirá por la fe. O sea, Dios nos envía la predicación del Evangelio, ¿ya? El Espíritu Santo nos trae convicción y nosotros podemos ver el reino, pero Él nos da una fe para creer. ¿Y por qué sabemos que Él nos da una fe? Por la misma palabra, porque fe es un regalo de Dios. Fe es un regalo. Entonces Dios nos da una fe para creer. ¿Y por qué Él nos da una fe para creer? Porque somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y ese es el ministerio de la voluntad de Dios, como habíamos estudiado en el comienzo de este libro. Es precioso y es también impactante. Entonces Dios nos da una fe para creer, y el justo vivirá por la fe. Y así nosotros, cuando estudiamos Hebreos, si Dios lo permite en algún momento, usted mismo cuando abre el libro de Hebreos, dice: por la fe fue justificado Abraham, por la fe, ¿cierto? Todos los grandes hombres de Dios en el antiguo pacto. ¿Cómo fueron rescatados ellos antes de Cristo? Por la fe. Mas el justo vivirá por la fe, dice Habacuc. Y nosotros, ahora que sabemos quién es nuestro Salvador, aquel que fue una promesa para los grandes hombres de Dios en el antiguo pacto, que creyeron sin ver, pero creyeron porque fueron justificados por su fe, hoy nosotros sabemos que es Cristo, nuestro Salvador y Mesías y Rey. Entonces nosotros, en este yelmo de la salvación, este casco de la salvación, nosotros tenemos que tener siempre presente que el Señor comenzó con nosotros una buena obra, la buena obra, ¿cierto? Que es recibir este regalo que nosotros vivimos día a día, el cual nosotros disfrutamos, el cual el Señor trabaja con nuestras vidas, el cual nosotros oramos y le decimos al Señor: ayúdanos a pasar las pruebas, porque sabemos que tú nos estás limpiando, tú nos estás perfeccionando. Estamos viviendo este proceso de perfeccionamiento que con tanto detalle el apóstol Pablo lo menciona
como santificación. Una vez que nacemos, que somos justificados, entramos en este proceso largo de santificación hasta que nosotros nos encontramos con Cristo. Por eso en Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de esto, o sea, estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra, la justificación, el que nos salvó, el que nos dio una fe para creer, ¿cierto? Dice, la irá perfeccionando, o sea, en este proceso de santificación hasta la venida de Cristo. Hasta que Cristo se nos sea completamente revelado, o sea, hasta que nos encontremos con Él. Y cuando nos encontremos con Él, nosotros recibiremos un cuerpo glorificado. Tendremos un cuerpo nuevo. Entonces, este es un proceso largo. La santificación va a ser a lo largo de toda nuestra vida, aquí en la tierra. Todo ese proceso de perfeccionamiento se llama santificación. Entonces, la salvación, este casco que nos protege, que somos de Él, estamos en Él, estamos en su cuerpo, lo tenemos que tener presente. Y por eso acá en Efesios 2:8 dice, ciertamente la gracia de Dios, la salvación, los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo. La salvación es un regalo, ¿cierto? Nosotros lo que hemos recibido de gracia, que es el regalo, damos de gracia, anunciamos el Evangelio también. Y anunciamos el Evangelio así como Cristo nos envió en Mateo 28, del 19 al 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, enséñeles a obedecer, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, ese es el Evangelio del Reino. Entonces, nosotros tenemos este yelmo de salvación y lo vivimos hoy en lo presente, mientras somos perfeccionados, mientras el Señor nos vaya santificando, dejándonos guiar por su Espíritu. Si nosotros nos dejamos guiar por su Espíritu nos va a ir santificando, y por eso nosotros en el Padre Nuestro le decimos, no nos dejes caer en tentación, porque no queremos retrasar esa obra que ya comenzó, esa buena obra. Queremos ser santificados, queremos ser perfeccionados, queremos estar el día que nos encontremos con Cristo, ya sea que Él venga o que nosotros nos moramos, queremos presentarnos limpios delante de Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero también esta salvación, ¿por qué también la tenemos que tener presente? La vivimos hoy en el día a día, pero ¿por qué nosotros no nos podemos alejar de esta salvación de la cual nosotros vivimos y nacimos por voluntad de Dios? Y les quiero recordar, y esta palabra que la vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses 5:8, también refiriéndose a Isaías 59:17, pero miren lo que dice aquí con respecto a la salvación. Dice así, pero nosotros, los que somos del día, o sea, los salvos, los que hemos sido justificados, los redimidos, los comprados por la sangre del Cordero, pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. ¿Se dan cuenta? Nosotros hoy, o sea, los que son salvos, le dice, los que somos del día, o sea, los salvos, los justificados, tiempo presente. Dice, debemos vivir con sobriedad. Bueno, a lo largo de los distintas cartas del Nuevo Pacto, constantemente nos están invitando a ser sobrios, ¿cierto? Ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. ¿Cómo la esperanza de la salvación si ya somos salvos? Es por esto. Aquí lo podemos ver con mucha claridad en este verso de Filipenses 1:6. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó
la buena obra la irá perfeccionando hasta la venida de Cristo o hasta la revelación de Cristo. ¿Por qué? Porque somos salvos, pero estamos en un proceso de santificación y tenemos que tener muy claro que nosotros no somos de este mundo. No se amolden a las cosas de este mundo. Por eso nos está exhortando aquí. Dice, los que somos del día debemos ser sobrios, revestidos, vestidos de Cristo, con la mente puesta, atenta a Cristo. Él nos justificó, Él nos está santificando. Por eso, tan importante que nosotros no nos dejemos de congregar, porque eso nos mantiene presente que nosotros somos de la luz, que debemos estar sobrios, que nos estemos recordando unos con otros. Porque recuerden, dice, ¿en qué se resumen los mandamientos? Dijo Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón y alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú no es aislado, yo amo al Señor, amo al Señor y estoy con el Señor yo solito aquí en casa. Como decía una canción que cantaba un pequeñito, predicando el Evangelio, cantaba una canción que dice: yo hago el culto en mi casa. O sea, yo, ¿para qué voy a ir juntarme con los hermanos? Yo hago el culto en mi casa. Bueno, imagínense que cuando la iglesia primitiva, cuando fue perseguida, ellos buscaban siempre la manera y hacían verdaderas cuevas, catacumbas, y en lo secreto, en la oscuridad de la noche, se reunían algunos pocos, 6, 5, 4, otros un grupito más grande, dependiendo del tamaño de las catacumbas, para compartir la cena del Señor, para cantar un himno al Señor, para abrazarse, para perseverar, para tener el lenguaje de la fe, para decir: somos del día, vivamos con sobriedad, somos del día, amamos al Señor, pero amamos al prójimo como nosotros mismos, refiriéndose a los del cuerpo. Y dice, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos cuerpo glorificado hoy, tenemos luchas, pero nosotros tenemos que vivir como hijos de luz, sobrios, congregándonos, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y perseverar en la palabra de Dios, con el lenguaje de fe que corresponde como los hijos de Dios, porque va a llegar el día que va a haber una consumación de esto que comenzó, la buena obra de la justificación. Dice la palabra de Romanos que el mismo que nos llamó nos justificó, y el mismo que nos justificó nos glorificó. O sea, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como nos prometió. Va a haber una consumación de esta buena obra que comenzó al justificarnos, al comprarnos con su sangre, y vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a vivir con Él eternamente. Por eso nosotros no podemos sacarnos de nuestra mente, de nuestros pensamientos, que somos hijos de la luz, que Él comenzó la buena obra, que debemos ser dóciles, obedientes a su palabra, a su voz, a la guía del Espíritu Santo, porque nos está santificando, nos está limpiando, para que llegar ese día de la consumación de esta salvación, en donde tendremos cuerpos glorificados y viviremos con Él eternamente. Eso es lo que está pasando. Miren lo que dice el comentarista en la Biblia de estudio La Reforma. Dice, refiriéndose al yelmo de la salvación, dice: la base final de la confianza del creyente es la fidelidad de Dios para llevar a término la salvación que ha comenzado. Y así como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso, hermano, vamos a dejarlo hasta el verso 17, la primera oración. Si Dios lo permite, si así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.